Bienvenidos a su diario del reino animal con Fiona y Nico. Hoy volvemos con la sección de fichas zoológicas, esta vez para hablarles del mayor de los mamíferos terrestres, los elefantes. Conoceremos todo sobre su anatomía, su modo de vida, su inteligencia y algunas curiosidades interesantes de estos herbívoros, así que pónganse cómodos, traigan sus palomitas y disfruten este nuevo video de Diario del Reino Animal con Fiona y Nico. Los elefantes actuales pertenecen a la familia Elephantidae y al orden de los proboscideos. En este orden destacan dos géneros principalmente: Loxodonta, al que pertenecen los elefantes africanos; Elephas, al que pertenecen los elefantes asiáticos. Y es que actualmente, los elefantidos se encuentran de manera natural en Asia y en África, habitando desiertos, bosques y sabanas. Todos conocemos a los primos extintos de la familia, los mamuts, enormes mamíferos caracterizados por sus defensas, que así se llaman los colmillos de marfil de los elefantes, y su pelaje en algunas especies, como el mamut lanudo. Lo que más llama la atención de los elefantes es su trompa, la cual es un apéndice alargado y flexible, que funciona como nariz y labio superior. Esta posee más de 40.000 músculos. Esta trompa tiene diversas funciones, desde respirar, beber, hasta oler y manipular objetos. Como dato curioso, el elefante asiático posee una prolongación que actúa como un dedo en su trompa, mientras que el elefante africano posee dos prolongaciones similares. Existen tres especies de elefantes, dos de ellas habitan en África y una en Asia. La primera especie que conoceremos para este video es el elefante asiático, Elephas maximus. En el pasado se distribuían en gran parte de Asia, hasta en algunas zonas de la península arábiga. Hoy en día se encuentra en zonas de la India, Sri Lanka y algunas islas del sudeste asiático. El tamaño del elefante asiático es mucho más pequeño que el de los elefantes africanos. Estos a su vez poseen orejas más pequeñas y redondeadas. Solo los machos de esta especie poseen defensas, mientras que las hembras carecen de estas. Los elefantes asiáticos miden de 2 a 3,5 metros de altura, pesando de 3.000 a 6.000 kilogramos, siendo los machos más grandes que las hembras. Como el resto de los elefantes, son animales herbívoros, alimentándose de todo tipo de vegetación, pudiendo comer de 150 a 200 kilogramos al día, así como beben de 80 a 200 litros de agua. Los elefantes asiáticos son la única especie de este grupo de mamíferos que ha sido domesticada entre comillas, porque son usados como animales de transporte y carga, además que en la cultura son venerados, como ejemplo la deidad Ganesa, que tiene cabeza de elefante. Aunque suene bonito, en la práctica, el trato hacia los elefantes deja mucho que desear. De estos malos tratos hacia los elefantes hablaremos más adelante, pero ahora vamos a hablarles de un fenómeno que ocurre en los ejemplares machos de las tres especies, el must. El must es un estado anual que se da en los ejemplares macho de los elefantes que alcanzan la adultez, caracterizados por un aumento masivo de los niveles de testosterona, hasta 60 veces más. Los elefantes en must se vuelven extremadamente agresivos y no distinguen entre amigos y enemigos, pudiendo atacar a los seres humanos, a otras especies e incluso a otros elefantes, incluso si son de su propia familia. Y ahora que mencionamos a las familias, las hembras forman grupos familiares donde están lideradas por una matriarca, es decir, una hembra de avanzada edad que guía al grupo durante las migraciones por recursos. En las manadas de elefantes todas las hembras cuidan a las crías y al alcanzar la adolescencia, mientras que las elefantas permanecen con su familia toda la vida, los machos se separan y forman grupos de solteros o de paso viven solos. Y si se preguntaban qué tan grande puede ser una manada de elefantes, acá hay un video que responde a esa duda.
ตรงไหนโอ้โหมีชุดอื่นอีกอะ Eso sí es una familia grande. Lo que destaca de las tres especies de elefantes es que poseen una gran inteligencia y una buena memoria, pues la matriarca es quien guía mediante la experiencia a su grupo a los lugares donde hay agua y otros recursos, pero lo más sorprendente son tres cosas que solo se veían en los seres humanos y que los elefantes hacen. La primera de ellas es la teoría de la autoconciencia, pues yo sin el collar traductor no soy capaz de reconocer mi reflejo en el espejo, pero un elefante es capaz de hacer esto sin ninguna ayuda, o sea, saben que son ellos mismos en el espejo. Esta prueba ha sido superada por primates, cetáceos como delfines, y aves como urracas y loros, mientras que los perros no somos ni capaces de darnos cuenta de que somos nosotros mismos. La otra cualidad excepcional es que los elefantes pueden ser empáticos y demostrar conciencia de la muerte, pudiendo experimentar duelo, acercándose a los cuerpos sin vida de sus conocidos, los huelen, los tocan con la trompa, vocalizan e incluso les realizan entierros con ramas y tierra, visitando los lugares donde murieron, para demostrarle respeto. La tercera cosa es que al igual que los humanos y otras especies, es el uso de herramientas, como usar su trompa y los materiales del entorno para sortear obstáculos humanos. Hablando de las vocalizaciones de los elefantes, todos los hemos oído con el clásico sonido de trompeta con los que los asociamos, pero un auténtico sonido de elefante puede verse tan amenazante como un rugido. Hablando de los elefantes asiáticos, esta especie se encuentra catalogada como en peligro de extinción porque sus poblaciones han sido reducidas en un 50% en las últimas 3 generaciones debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat natural, así como el conflicto con los seres humanos. Un momento, ¿y no que estos animales eran considerados sagrados en su tierra de origen? Sospechoso, ¿eh? Ahora nos corresponde hablar de los elefantes africanos, del género Loxodonta. En este género se encuentra el mayor de los animales terrestres, pero no nos adelantemos, vayamos a conocerlos con calma. Durante mucho tiempo se consideró a los elefantes que viven en las selvas del centro del continente africano como una población perteneciente a la misma especie que los elefantes de la sabana, considerándolos como una subespecie, incluso, pero estudios basados en ADN demuestran que son una especie totalmente diferente e independiente de elefante. Y gracias a esto tenemos a 2 especies de elefantes que viven en África, la que todos ya conocemos, es decir, Loxodonta africana y el elefante africano de bosque, Loxodonta cyclotis. El elefante africano de bosque, como bien dice su nombre, habita en las zonas boscosas del continente africano, aunque con una distribución más reducida que el elefante africano de sabana, como pueden ver en la imagen del mapa. El elefante africano de bosque se diferencia de su primo por ser mucho más pequeño, no excediendo los 2,5 metros de altura a la cruz, y al igual que el elefante asiático, posee 5 uñas en cada pata delantera y 4 en las traseras. Y esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción por la cacería furtiva, la fragmentación de su hábitat,
para crear zonas de cultivos y para criar ganado, siendo la caza furtiva para obtener carne y marfil una amenaza creciente en África Central. La especie fue declarada en 2021 como en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, después de que se descubriera que sus poblaciones se redujeran más del 80% en 3 generaciones. Ahora hablemos del mayor animal terrestre de la actualidad, el elefante africano de sabana, de la especie Loxodonta africana. El elefante africano de sabana puede llegar a medir desde los 6 a 7,5 metros de longitud, de los 3,2 a los 4 metros de altura la cruz, y de media pesan unas 6 toneladas. Los ejemplares machos son más grandes que las hembras, obviamente. Los elefantes africanos de sabana tienen una distribución más amplia y menos aislada que los elefantes del bosque. Esto se debe a que son protegidos de los cazadores furtivos y junto con otros animales son la especie más emblemática del continente. No por nada conforma el quinteto de los 5 grandes animales de África. Los 5 grandes es un quinteto de especies de África que son consideradas las más peligrosas. Este quinteto fue acuñado por los cazadores deportivos de los siglos XIX y XX, que consideraban al rinoceronte negro, al búfalo cafre, al león, al leopardo y al elefante africano como los más difíciles de abatir en una cacería a pie. Para los cazadores deportivos, los elefantes eran considerados como la prueba máxima, por lo difícil y arriesgado que era abatir un ejemplar a pie. Hoy en día, los 5 grandes de África son los animales más buscados para safaris fotográficos en el continente. Y en cuanto a su estado de conservación, los elefantes de la sabana se encuentran en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, principalmente por la cacería furtiva para obtener el marfil de sus dientes. Es por eso que en zonas donde la caza furtiva es muy común, los elefantes se han vuelto más agresivos contra las personas y han comenzado a nacer sin sus defensas para poder tener más chances de sobrevivir al impacto antropogénico. Y para ir finalizando, Fiona y yo vamos a hablar de unas cuantas curiosidades interesantes de las 3 especies de elefantes, cuyos comportamientos son un poco parecidos entre sí y tienen las mismas características en común pese a ser diferentes. La primera curiosidad tiene que ver con su periodo de gestación, que entre los mamíferos terrestres es el más largo, pues el embarazo de un elefante africano dura 22 meses, diantres casi 2 años. Al nacer, los elefantes bebés pesan 90 kilogramos, miden alrededor de 1 metro de alto, son torpes al principio, pero después, pueden pararse, lactar y seguir a su madre. En la manada todas las hembras cuidan a los pequeños, incluyendo las hermanas mayores. Los machos llegada la adolescencia, se separan de la familia, formando grupos de solteros o viviendo en solitario. En cambio las hembras, se quedan con su familia durante el resto de su vida. Durante mucho tiempo, los elefantes fueron agrupados con artiodáctilos como los hipopótamos y perisodáctilos como el rinoceronte en un orden llamado Pachydermata, es decir, los paquidermos, principalmente por su piel gruesa, pero sin guardar relaciones de parentesco con estas 2 especies, por lo que actualmente el orden de los paquidermos está obsoleto. No obstante, los elefantes conforman el superorden de los afroterios, junto con los manatíes, cerdos hormigueros y los damanes. Las defensas de los elefantes durante mucho tiempo fueron llamadas como colmillos, pero en realidad no son caninos, sino que estos dientes son incisivos superiores modificados, y obviamente al ser dientes tienen dentina, que es el marfil, y poseen una pulpa nerviosa interna. Imagina lo doloroso que sería para un elefante si se llegara a romper por un accidente o pelea muy brusca. Y por último, así luce el cráneo de un elefante. Y sí, sé lo que están pensando. Ese agujero en su cabeza da la impresión de ser parte de sus ojos, pero ahí es donde los músculos que conforman la probóscide o trompa se insertan. Aún así, la imaginación no sobra para pensar que sí parece un cíclope.
Y aquí concluiríamos la zoofilia de los elefantes. Espero que este video haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda que no haya quedado clara en el video, pueden hacerla en los comentarios, que estamos deseosos de responderlas. Denle me gusta y suscríbanse. Esto fue Diario del Reino Animal, presentado por Fiona y Nico.